Hablemos nuevamente de Nicaragua cuando la Policía Nacional confirmó ya la detención de Félix Maradiaga, precandidato presidencial opositor al gobierno de Daniel Ortega. Está siendo investigado por presuntamente menoscabar la independencia y la soberanía del país. Pero recordar que ya son 3 los aspirantes presidenciales detenidos. Los otros 2 están ya detenidos, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Sobre esta situación en el país centroamericano, me da mucho gusto recibir a Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, buenas tardes. Un primer comentario sobre los eventos de las últimas horas. Bueno, Gabriela, es muy preocupante lo que estamos viendo en Nicaragua. Lamentablemente, estas políticas de represión, este uso indebido del sistema de justicia ha sido un patrón de represión violenta por parte del gobierno de Daniel Ortega. Estas últimas detenciones de personas precandidatas a la presidencia, el hostigamiento y los citatorios en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos es una ola más de las que hemos visto desde abril del 2018, en donde la política represiva continúa siendo el patrón de detenciones arbitrarias, de hostigamiento y de criminalización. No podemos olvidar que desde abril del 2018, más de 1.600 personas han sido detenidas arbitrariamente simplemente por ejercer sus derechos, y de estas, alrededor de 100 personas continúan tras las rejas en una situación que violenta gravemente los derechos humanos, no solo de quienes han sido detenidos, sino de todas las personas en Nicaragua. Y estamos hablando, Erika, en el contexto de las elecciones en noviembre, cuando faltan 4 meses. No le diría prólogo porque la pregunta aquí es, ¿qué sigue? ¿Qué anticipan ustedes que siga? Porque al final del día lo que se pone muy en duda es el tipo de proceso electoral que se va a llevar a cabo allá. En efecto, Gabriela, nosotros publicamos un informe al inicio de este año, Silencio a cualquier costo, en donde ya señalábamos con preocupación el recrudecimiento de la represión. Ya muchas organizaciones de derechos humanos venían alertando este recrudecimiento cuando se acercaba, este proceso electoral, pero nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a las peores predicciones, que es lo que se está viviendo en este momento. Se está cerrando el espacio de participación, se está cerrando el espacio democrático de la participación de la sociedad civil, que lamentablemente también está bajo el ataque de esta política represiva. Son estas organizaciones de derechos humanos que documentan, que monitorean, que denuncian, las que también están bajo ataque, y por ende la comunidad internacional tiene que tener un posicionamiento más firme para garantizar que las personas podrán ejercer sus derechos políticos en el contexto de estas elecciones. ¿Qué significa tener un posicionamiento más firme en la práctica cuando hablamos ya de este patrón? Ya lo mencionamos como un patrón, Erika. Bueno, la comunidad internacional ha jugado un papel significativo en la denuncia en contra de las violaciones a los derechos humanos. Cabe recalcar que un grupo de expertos independientes, bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó en su momento que las violaciones que se estaban cometiendo en Nicaragua podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de una crisis que tiene poco precedente tanto en el país, pero en nuestra región, en donde es necesario que la comunidad internacional active todos los mecanismos a su disposición, que incluyen los mecanismos de jurisdicción universal, para que estas violaciones sean conocidas por otros tribunales fuera del país, dado que sabemos que lamentablemente el Poder Judicial y el Poder Legislativo han sido cooptados por el Poder Ejecutivo en manos de Daniel Ortega, que las leyes, el Congreso, que los tribunales, las autoridades impartidoras de justicia lamentablemente operan esta lógica de represión. Hoy lo vemos claramente con la criminalización en contra de personas precandidatas, haciendo uso de estas leyes que son totalmente violatorias a los derechos humanos y sin ninguna garantía del debido proceso. Así es que la comunidad internacional tiene lamentablemente que no solo posicionarse, como tú dices, no se trata solo de denuncias, sino también de activar mecanismos que puedan garantizar que se ejerzan los derechos a la verdad, a la justicia, en un momento tan crítico para el presente y el futuro del país.
No me da más tiempo, pero solamente agregar que Human Rights Watch también ha hablado que los empresarios en Nicaragua también tendrían que estarse pronunciando respecto de estos hechos. Ese es otro, digamos, punto por analizar. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, gracias por la oportunidad de esta conversación.